Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 2 de enero, estamos en el tiempo de la Navidad y por eso hay lecturas especiales para el 2 de enero hasta que llegue el momento de la Epifanía. El día de la Epifanía es el 6 de enero, pero se dice por razones pastorales se adelanta. Se hace antes, el domingo antes. Posiblemente la iglesia decida celebrar la Epifanía el domingo 4 y pasado mañana, y ahí terminaríamos con el tiempo de Navidad. Monseñor Romero, estamos estudiándolo ya en el segundo pensamiento, que se llama la familia iglesia doméstica. Y este concepto de iglesia doméstica nos lleva a definir una identidad. Hoy, Monseñor nos insta a distinguir entre pertenecer al pueblo en general y pueblo de Dios. ¿Somos solo pueblo en general o somos pueblo de Dios? Si somos pueblo en general, hay libertad de alguna manera para hacer lo que querramos. Si somos pueblo de Dios, ya no. Solamente podemos hacer lo que Dios manda. Oigamos a Monseñor. San Pablo, en la epístola que se ha leído hoy, primero enumera los elementos eclesiales para concluir allá en la colita de la epístola los deberes de familia, como para decir, en ese mar de la iglesia se sumerge la familia, la cual tiene que ser una pequeña iglesia, en el conjunto de toda la iglesia. ¿Cuáles son esos elementos que la epístola de hoy nos propone? Les dice San Pablo a los cristianos de Colosas: pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado. No sienten aquí, queridos hermanos, el eco del Antiguo Testamento, cuando Dios escoge a Israel por su pueblo predilecto. Esta es la iglesia en el cristianismo. Por eso Pablo la llama el Israel nuevo, el Israel de Dios. Y así como el Israel del Antiguo Testamento Dios lo hacía su familia y se llegaba a comparar en el esposo y la esposa, que a pesar de sus traiciones siempre le es fiel, así la iglesia en el Nuevo Testamento es pueblo sacro, es decir, consagrado a Dios, pueblo amado de Dios, pueblo elegido por Dios. Por eso les repito, queridos hermanos, en estas horas de convulsiones y confusiones políticas, no confundamos el concepto de pueblo en general con el concepto de pueblo de Dios. En esta confusión está la causa de muchos errores aún en las comunidades cristianas. La comunidad cristiana es esto que ha dicho San Pablo: elegidos, sacros, amados de Dios. Desde allí, desde esa comunidad escogida, tiene que santificar, iluminar, orientar, acompañar al pueblo en general, pero sin confundirse con el pueblo en general, siendo fermento, sin perder su fuerza de fermento. De allí, queridos jóvenes, si ustedes pertenecen a organizaciones políticas populares,
magnífico, pero que sean cristianos. No se olviden que al ir a confundirse con el pueblo en general, con las organizaciones populares, ustedes llevan un compromiso especial. Ustedes, además de ser pueblo del Salvador, son pueblo elegido de Dios, pueblo sacro, consagrado a Dios, pueblo amado de Dios. No pierdan ese amor haciendo locuras que tal vez les pueden imponer otras ideologías. Sepan ser fermento en sus organizaciones, sepan dar su compromiso político sin traicionar el amor que Dios les tiene como pueblo de Dios. Sepan ser donde quiera que vayan, familia de Dios, así como no nos avergonzamos de nuestro hogar, estando donde estemos, tampoco nos hemos de avergonzar ni sentirnos menos, porque somos cristianos ante otros que se vanaglorían de su poca fe. Esto es muy importante de concebir así, en este día de la Sagrada Familia, la comunidad, familia de Dios, lo que debe de ser. En una comunidad, familia de Dios, convergen todos los hijos, como a una familia llegan en el fin de semana todos los que están trabajando en distintos rumbos de la República, pero allí junto a su mamá, junto al hogar, en la mesa de comida, en el recuerdo de la infancia, desaparecen divisiones. Allí no se es facción, allí se es familia, y de allí se saca el enardecimiento, el amor, el orgullo de la familia para llevar esta convicción a comprometerla políticamente sin traicionar ese amor de mi familia. Esto tenía que ser toda comunidad cristiana, donde convergen las diversas opciones políticas. Hombres de gobierno también, soldados también, hombres del bloque popular revolucionario, de FAPU, de las ligas, también, con tal que vayan a alimentar allí su fe cristiana y que ante el Padre común, la familia común, juren ante Dios no traicionar sus convicciones de familia, su fe, sus compromisos con Cristo. La comunidad cristiana no se debe negar a encarnarse en la realidad del pueblo. Al contrario, no sería buen cristiano el que no vive la realidad de su país, pero sepa vivirla desde su fe, y desde su fe, perteneciendo a esta familia sacra, amada, mi amado, con todos los que no son elegidos, mis sacros, mi amados de Dios, tal vez enemigos de Dios, tal vez ateos, pero no pierdas tu fe. Tú no eres un ateo, tú no eres un criminal, tú no debes prestarte a una violencia que vaya contra tu conciencia. Cuando estábamos en el seminario, recuerdo que uno de los compañeros seminaristas usó una palabra que a mí me dejó en la luna. Dijo él: esto que estás diciendo es una dicotomía. Y yo, a saber qué será esa palabra, dicotomía. Con el tiempo fui comprendiendo y también aplicando esa palabra. Creo que Monseñor muy bien lo plantea hoy, cómo alguien puede tener doble identidad, puede vivir una dicotomía. Aquí puedo ser una cosa y aquí soy otra cosa. Y mucha gente lo mira como normal. Soy empleado público y me porto como persona ordinaria. Los empleados públicos, a diferencia del pueblo cualquiera, del que no es un empleado público, los marca una diferencia. Yo, como ciudadano común y corriente, puedo hacer todo lo que yo quiera mientras no me lo prohíba la ley. Este es un ciudadano común y corriente. Puedo levantarme a las 10, sí, porque la ley no me lo prohíbe.
¿Puedo ir a la playa? Sí, porque la ley no me lo prohíbe. ¿Puedo? Sí, mientras la ley no me lo prohíba, puedo hacerlo. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le manda. Pero hay funcionarios públicos que son funcionarios públicos y también hacen otras actividades. No debería ser, porque la ley ordena que el empleado público, el funcionario público, solamente puede hacer lo que la ley le manda. Un diputado, diputada, no puede ser empresario. No, porque para eso está en una función pública, etc. Cuando Monseñor Romero nos presenta la doble identidad, una cosa es ser pueblo de Dios y otra cosa es ser pueblo común y corriente. Cuando una persona que ya es pueblo de Dios, esté donde esté, es pueblo de Dios. Porque aquí no manda una ley, la Constitución de la República, no. Aquí manda Dios. Y si usted se ha consagrado a Dios, si yo me he consagrado a Dios, soy pueblo de Dios, yo no puedo portarme así, qué bonita en la iglesia o qué bonito en la iglesia, y afuera de otra manera. Eso es dicotomía. Eso es vivir doble realidad. Eso es tener dos identidades. Y Monseñor, en su contexto, en 1979, 30 de diciembre de 1979, un poco, vamos a pensar, en 3 meses estará siendo asesinado. Tiene bien claro que muchos hermanos y hermanas, integrantes de los grupos juveniles, de las pastorales, de las comunidades eclesiales de base, de las hermandades, muchos eran pueblo de Dios, de las comunidades, de la hermandad, de la asociación, de la parroquia, acólito, lo que fuera, sacristanes, y se incorporaron a las fuerzas guerrilleras. Dejaron su consagración y se convirtieron en militantes, en milicianos, en ejército guerrillero. Y Monseñor les insta: ustedes no son criminales, ustedes son hijos de Dios, ustedes son familia, ustedes son una iglesia doméstica. No abandonen su consagración de pueblo de Dios por hacer cosas de una ideología. ¿De qué otra manera puedo explicar yo esto? Son errores históricos que cometimos, que se cometieron. Si yo soy pueblo de Dios, donde quiera que esté, soy pueblo de Dios. Soy familia, soy iglesia doméstica. Mi identidad no se la entrego a nadie. Hoy vivimos un ambiente, yo diría, completamente diferente. Pero la tentación está. ¿A mí qué me importa ser pueblo de Dios? Yo lo que importa es el partido y etcétera, un proyecto, lo que sea. ¿No? Usted y yo somos pueblo de Dios. Y tenemos que conservar nuestra identidad de pueblo de Dios. No se la debemos entregar a nadie, ni a nada. Somos pueblo de Dios. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podemos alcanzar otra ciudad que no se acaba. Ven, somos pueblo de Dios, iglesia peregrina de Dios, todo lo que usted quiera. No debemos renunciar ni entregar nuestra identidad a nada ni a nadie. Somos familia, somos iglesia doméstica, somos pueblo de Dios. Mantengámonos como pueblo de Dios. No hay dicotomía.
Vamos a las lecturas. Es jueves, les decía, por ser solemnidad, por ser fiesta, celebramos la solemnidad ayer de Santa María, Madre de Dios. Creo que hubo varios elementos para poder dejar bien claro qué es lo que pasa con esa solemnidad. Les compartí, ya subí en el canal la carta, la exhortación, bueno, la jornada mundial, el discurso, lo que como se le llame, de la Jornada Mundial de la Paz para 2026. La convertí en un audio, ahí está en el canal, está la diapositiva de PowerPoint para que ustedes la vayan siguiendo, la comparta con quien quiera, porque ayer terminaba la octava de la Navidad y hoy comenzamos los últimos días que se llaman de Navidad, fiestas de Navidad, pero que terminan con la Epifanía. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28, y dice lo siguiente: Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta: la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él como ella les ha enseñado. Sí, permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero aprovechar para cotejar, para comparar un discurso con otro discurso. El discurso de Pablo, que fue el iniciador del Nuevo Testamento, fue el primero en escribir, año 51. Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses. La que aparece hoy como segunda carta a los tesalonicenses es realmente la número 4. Se perdió la segunda y la tercera. Y esta cuarta, que ahora aparece como segunda, no es de San Pablo. San Pablo inicia el año 51 después de una experiencia con Jesús, que Hechos la describe de una manera, él no la menciona, no la describe, no la confiesa. Pablo nunca la confiesa. Fíjese que yo iba camino a Damasco y entonces, Pablo no, de su puño y letra, no lo dejó plasmado. A lo mejor está en la segunda o tercera carta a Tesalonicenses, pero no lo tenemos. Pablo tiene una experiencia y él está seguro de que este Jesús, al que él, según Hechos, él anda persiguiendo, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Por haber escrito Pablo en el año 51, Pablo de alguna manera influyó en todo el Nuevo Testamento. Los que vinieron a escribir después de que Pablo fue martirizado, año 64, se escribe el primer evangelio, que es Marcos, aproximadamente entre el 64 y el 69. No está claro si Marcos fue escrito después del 70, porque Marcos nunca menciona la destrucción de Jerusalén. Lucas y Mateo sí fueron escritos después del año 70, ellos hablan de la destrucción de Jerusalén, y es antes del 85, porque en el 85 fue el concilio o congreso de Yamnia, donde los judíos expulsaron a los cristianos que se habían incrustado, se habían metido ahí en las sinagogas. Y por eso decimos que el cristianismo tiene una base judeo-cristiana. Después de muerto Jesús, los discípulos se arrimaron a las sinagogas hasta el año 85. El año 85 los expulsan
y entonces inician su camino propio. Este es el discurso de Pablo. Pablo cree que Jesús es el Mesías esperado por Israel, el que venía a restaurar las 12 tribus de Israel. Lo mataron, sí, pero Dios lo resucitó y nos lo va a mandar de nuevo. Y cuando venga nos va a traer la nueva ley. Esto dice Pablo. Y todo el Nuevo Testamento prácticamente está influido por Pablo. Ahora vamos al otro discurso. El cuerpo juánico. San Juan. El Evangelio. La primera, la segunda y la tercera carta de Juan y el Apocalipsis tienen otro concepto distinto al de Pablo. ¿Oyó usted esto? Se usa la palabra el anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Hasta aquí estamos igual que Pablo. El Cristo, el Mesías, el ungido. Ese es el anticristo. El que niega a Cristo es un anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Aquí ya no existe Pablo. Esto ya es otro concepto. Cuando San Esteban, y es bonito y es recomendable que usted vaya y lea capítulos 6, 7 y 8 de los Hechos de los Apóstoles y oiga, lea ese discurso majestuoso de Esteban. Esteban concibe, en el discurso, concibe a Jesús de pie a la derecha de Dios. Jamás Pablo reconocería este discurso de Esteban. Nunca en sus escritos Pablo menciona, es que yo escuché a Esteban decir, no quiso aceptar este mensaje. Pablo dejó sentado que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios para restaurar las 12 tribus de Israel. Les quiero decir, esto es parte de las novedades de los estudios bíblicos. Cuando yo me gradué de la UCA, esto no lo aprendí ahí. Y eso que vino Xavier Alegre, y eso que vino González Faust, sí, personalidades de la teología. Pero en ese tiempo no se tenía claridad sobre la identidad de Pablo. Después del año 2015, gracias a Antonio Piñero, gracias a Santiago Guijarro y otros, hoy podemos comprender mejor esta realidad de Pablo. Juan se desmarca de esa concepción. Cuando Juan llama a Jesús el Cristo y lo relaciona con el Padre, usa el concepto de Padre, esto ya no es San Pablo. Cuando Jesús en Mateo 6 y en Lucas 11 nos enseña la oración del Padre Nuestro, esto no lo leyó Pablo. Por eso es interesante estudiar a cada texto en su contexto. Pablo nunca habló de el Padre y el Hijo. Sí habló de Cristo, esposo de la iglesia, sí, también. Pero que Jesús sea el Hijo del Padre y que el Padre con el Hijo es lo que está diciendo Juan ahora. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Padre e Hijo ya son conceptos de Juan. Esto no tiene nada que ver con Pablo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El Padre y el Hijo son uno solo. Esto no lo tiene San Pablo. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. Cuando lean la oración sacerdotal, Juan 17, es largo ese capítulo, pero es bello. Jesús habla de la unidad. Tú y yo somos unos. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Esto es la oración sacerdotal, el capítulo 17 de Juan. Esta carta de Juan, capítulo 2, está poniendo en claro que anticristo significa negar a Cristo, pero no negar a Cristo como lo está diciendo Pablo, que Jesús es el Mesías y viene a restaurar las 12 tribus de Israel. No, eso no. Sigue la lectura. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles
a lo que oyeron desde el principio. ¿Qué oyeron desde el principio? De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Aquí ya no existe Pablo, porque Pablo entendió que Jesús venía a restaurar las 12 tribus de Israel. Venía a salvar a Israel. Pero también se van a salvar algunos paganos. Este es el concepto de Pablo. En Juan no tenemos ese concepto. Porque la promesa a Abraham, esto lo tengo desarrollado en el video San Pablo y sus escritos, ahí en el canal. Abraham recibió una triple promesa de parte de Dios. Te daré una descendencia. Le dio a Ismael, le dio a Isaac una descendencia. De Isaac somos los cristianos judíos ortodoxos, etc. Y de Ismael nació el mundo árabe, Mahoma, con su concepción de Alá. Ese es otro concepto. Te daré una descendencia, te daré una tierra, conquistan la tierra de Canaán y todavía no han terminado de conquistarla, y te haré padre de muchos pueblos. Si usted estudia esas 3 promesas de Dios a Abraham, ser padre de muchos pueblos, eso nunca en la vida se cumplió en la religión judía. Hasta hoy no se ha cumplido. Pablo quiere que se cumpla esa tercer promesa, diciendo, se van a salvar primero los judíos, eso está en Romanos, se van a salvar, y después algunos paganos. Si usted se quiere salvar según Pablo, circuncídese, hágase judío, no importa que venga de los paganos, que sea gentil, circuncídese para salvarse. Esto es San Pablo. El cristianismo nace no con circuncisión. El cristianismo nace con bautismo. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera, permanecerán también en el Hijo y el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que mienten. Pero la unción que recibieron, no la circuncisión, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. No se circunciden. Si han sido bautizados, esa es la unción que permanece para la vida eterna. Y ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él como ella les ha enseñado. Si permanecen en Él, hijos míos, permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. No circuncisión, unción. No lo dice ahí, pero es el bautismo. Mientras Pablo circuncidaba a los nuevos integrantes, el grupo de los 12 bautizaba. Y este bautizo es la unción. Vamos a la lectura del Evangelio. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Dice lo siguiente. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Fíjese que esta escena, si no la atamos a la primera escena, va a ser más difícil comprenderla. Esta lectura es la perícopa de Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. ¿Y cuál es la perícopa que le antecede? Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. ¿Y ahí qué se dice en esa lectura? Juan 1, del 1 al 18. El prólogo, ya lo meditamos. El prólogo de Juan es donde se describe la naturaleza y la realidad de Jesús. ¿Nació de una virgen Jesús en Juan? No. ¿Y en Marcos tampoco? No se meten en eso ni Marcos ni Juan. Ah, sí, Mateo y Lucas, sí. Lo que viene después del prólogo, después de haber el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, las tinieblas no lo soportaron, ese es el prólogo. A partir de entonces viene esta escena de Juan capítulo 1, 19 al 28. ¿De qué habla esto? De Juan el Bautista. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, Juan ya está viejo, 30 años posiblemente, y pronto va a aparecer Jesús. Y Jesús va a venir porque tenemos una celebración después de Navidad, después de la Epifanía, tenemos una fiesta que se llama el bautismo de Jesús. Esto está puesto en orden catequético, no es en orden real. Juan presenta a el Evangelio de Juan presenta a Juan bautizando en el río Jordán, pero estos judíos llegaron para preguntarle. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén hasta el Jordán, a Betania, le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? Entonces, ¿por qué bautizas? Juan Bautista da su identidad. Yo soy la voz que clama en el desierto. Como dice el profeta Isaías: allanen el camino, enderecen los senderos, porque ya llega el Mesías. Yo no soy el Mesías, no soy el profeta, no soy Elías. Soy la voz que clama en el desierto. Allanen, preparen. Soy el precursor. Soy el mensajero, el heraldo, el que anuncia que ya viene el Señor. En medio de ustedes está el Señor. Y esta identidad de Juan, en el contexto de la Navidad, nos es muy útil a usted y a mí. Porque la Navidad solo se entiende cuando hay un precursor. Hemos visto al niño, cómo nació Juan Bautista. Hemos visto al niño, cómo nació Jesús, según Mateo, según Lucas. Y hoy estamos viendo la identidad de Jesús en relación a Juan en la escena ya de la vida pública. Yo no soy digno de desatarle la sandalia. No. Yo solo soy la voz. Yo soy
El que anuncia que ya viene, en medio de ustedes está. Yo solo lo anuncio. Ese es mi trabajo. Todos y todas, ustedes y yo, estamos llamados también a ser precursores. Solamente a anunciar. Anunciar que ya llega. Anunciar que ya está en medio de todos nosotros. Este es el trabajo. La identidad de Juan es esa. Se distancia de lo que Pablo logró enseñar en sus años de vida, que nos dejó en 7 cartas hasta hoy. Al principio se creyeron que eran 14. Primero le quitaron Hebreos y el 2015 por ahí le fueron quitando otras 6. Solo le quedan 7. El pensamiento de Pablo pesa, sí, pero usted y yo tenemos que quitarle un poquito de perfil a Pablo para darle más perfil a los evangelios y al cuerpo juánico. Porque lo que Pablo pretendió, lo que Pablo enseñó, era que Jesús es el Mesías que viene a salvar a Israel. ¿Y se van a salvar algunos más? Sí. Usted y yo no podemos pensar así. Nosotros estamos interesados en que Dios salve a todo el mundo. No que se salve solamente un pueblo. Eso ya quedó en el Antiguo Testamento. Jesús vino para hacer de todos los pueblos, pueblo de Dios. Esta es nuestra predicación. De mañana en 8 vamos para Esquipulas. Y el domingo, o sea el 11, el 10, sábado 10, dentro de 8 días, vamos a estar en Esquipulas. Y el 11 nos vamos para Antigua, los que quieran. Me han pedido un viaje para Antigua. Viaje del día, el domingo 11. Y el 17 otra vez Esquipulas, porque quiero que vayamos antes del 15 y después del 15. Los que se quieran apuntar ya saben. Y el 22 pues nos vamos para Nicaragua, primero Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.